Este es nuestro tensor para elástico y su base. Aquí va en una forma inclinada hacia arriba. Quedaría así, en forma inclinada, y la base recta acá. Y esta base donde va a atornillarse. Ahorita las vamos a probar con la máquina over de la marca Meta. El orificio que lo tiene en la parte de abajo ya la probamos en la máquina Yamato. En la over 5 hilos de la marca Yamato. Le hicimos un guiador para que la tela que vaya abajo no la corten las cuchillas. Se coloca aquí. Va colocada ahí y con Yurex. El guiador que hicimos igual está basado en este dibujo. Con una guía alta para que al doblar abrace el elástico. Esta es la forma. Aquí queda el molde de esta guía. Y esta base que va arriba es la que va a ayudarnos a sostener el elástico y no se nos mueva. Por esta parte, cuando incline, el guiador alto nos va a ayudar a que no pase por las cuchillas y nos corte nuestro elástico. En esta parte así. Ya cuando esté colocada nuestra base con nuestro tensor para elástico. Aquí le vamos a hacer el pequeño agujero con el taladro, con una broca de 532 y un machuelo para hacerle la rosca a nuestro tornillo. Entre y sostenga la base de nuestro tensor ahí. Con el mototool vamos a marcar la entrada de nuestra broca. Aquí abrimos y abrimos esta parte para que nos deje trabajar. Y ahí nos quedó. Vamos a hacerlo con el machuelo, la rosca para nuestro tornillo. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue la notificación de nuestros nuevos vídeos. Y estas son las diferentes guías que ocupamos para que no corten las cuchillas nuestras telas. En otro video les recomendamos cómo hacerlas. La que vamos a ocupar ahorita es un poco diferente. La guía para que no corten nuestras telas es más alargada enfrente, en la parte de adelante. Para que llegue al prensatelas y no deje pasar la tela ni el elástico, que no lo corte. Lo vamos a colocar con un poquito de cinta doble capa que se ocupa en el área de bordado o para pegar un cartel o algo. Lo podemos pegar con cinta Yurex.
El primer paso lo colocamos al ras de nuestras cuchillas, al filo y pegado al prensatelas, para que no corte nuestra tela de abajo ni el elástico. Ahí queda y lo reforzamos con cinta Yurex. Ahora colocamos nuestro tensor con su tornillo para que sostenga la base. ¿Cómo funciona nuestro tensor? Este tensor se usa en la máquina collaretera para el elástico de los boxer o lencería para dama. Entre más tensión le demos al tornillo con resorte, aprieta más y hace las tallas. Talla chica, mediana y grande la va aflojando entre menos. Hace menos chino para las tallas. También se pueden hacer las fundas para las camas. O en las orillas de las blusas para dama. Aquí, aflojándole el tornillo, cerramos a la medida del elástico. De diferente medida. Puede ser el ancho que tenga el elástico, y eso es cómo abrirle el ancho, el tornillo, aflojando. Ya de una vez que nos queda la medida, cerramos las dos guías para que sostengan el elástico y no se mueva. Vamos a cerrarlo y apretar ahí el tornillo. Y le damos tensión, apretando nuestro tornillo con el resorte, y aquí se ve. Aquí apretamos y ahí se ve. Cómo estira. Entre menos tensión al resorte, menos estira el elástico. Y ahí con una cinta métrica vamos a ir midiendo las piezas que vamos a ir sacando para que nos den exactos. En algunos trabajos lo que hacen muchas personas es cortar las piezas ya medidas y ahí estirarle manualmente. Pero aquí va a ir el elástico desenrollado y en una sola tira, cuando ya tengamos la medida exacta de nuestra prenda. Vamos a colocar nuestra base de nuestro tensor en la máquina.
No puedo argumentar nada ante esa lógica.